Hola amigos, hoy hablaremos sobre mousses. En este caso vamos a hacer una mousse ligera. Es la mousse que menos cantidad de grasa posee, con lo cual mientras la hacemos os cuento otras. Primeramente introducimos la leche y la gelatina en polvo. Ya sabéis que la gelatina puede ser en polvo o en hojas y siempre se ha de hidratar. En este caso lo vertemos sobre la leche porque lo hidratamos aquí mismo, en frío. Mezclamos bien. Mientras tanto vamos a montar la nata. Como sabéis, la nata tiene una capacidad de montar de casi el 200%. Siempre que hagamos mousses trabajaremos al 160%, es decir, textura de espuma de afeitar. ¿Por qué? Una nata que está poco montada va a ser una nata que pese más, porque ocupa menos volumen, con lo cual nuestro postre será demasiado pesado, demasiado empalagoso. Una mousse que esté la nata demasiado montada será una mousse demasiado aireada, un pastel con mucho aire, con lo cual pesará demasiado poco y no tendremos el suficiente sabor. Con lo cual, consejo de la nata siempre, velocidad moderada, a mitad de velocidad y siempre semi montada. Por otra parte, nuestra gelatina con la leche y chocolate. ¿Por qué en este caso le he puesto gelatina? Para restarle cantidad de chocolate a nuestra mezcla. Ya sabéis que en una mousse el cemento, ¿por qué cristaliza una mousse? El cemento siempre será la manteca de cacao del chocolate. En este caso, al añadirle gelatina, quito manteca de cacao, le añado estructura con la gelatina, pero le rebajo el volumen de grasas. Con lo cual, esto es por lo que se llama una mousse ligera. Por otra parte, tenemos también las mousses de pasta bomba, que es justamente el otro lado del abanico. Es una mousse muy grasa, es un almíbar, yemas, huevos y chocolate. Por supuesto, de sabor increíble, pero es demasiado grasa. Con lo cual, en el lado izquierdo del abanico, la mousse ligera y en el lado derecho tenemos la mousse de pasta bomba. Vamos montando, mezclamos bien. La mousse que yo siempre suelo utilizar mucho es una mousse de crema inglesa. Es una mousse que se encuentra en la mitad, ni es pasta bomba ni es una mousse ligera. Es una mousse que está entre los dos mundos, la más equilibrada y la que mejor se comporta en congelación y en degustación. Exactamente es el mismo proceso, solo que aquí en vez de tener leche tendríamos crema inglesa y lo verteríamos sobre el chocolate. Es exactamente el mismo proceso. Ya ha hervido nuestra leche con la gelatina y la vertemos sobre el chocolate. Mezclamos bien. En el caso de la mousse tipo chantilly, es simplemente chocolate y nata. Sería este mismo proceso, pero en vez de haberle vertido leche, o en el caso de la crema inglesa, solamente le incorporamos nata y al día siguiente lo pondríamos a montar en la máquina. Por eso se llama mousse chantilly, porque lo montamos dentro de nuestra batidora y nos queda como un chantilly. Con lo cual mezclamos bien. Fijaos cómo empieza a realizarse la emulsión, tiene una textura lisa, brillante y homogénea. Siempre incorporamos la nata por encima de 35 grados. ¿Por qué? Como sabéis, la temperatura de cristalización es 28,6 y la de fusión 34,6, con lo cual trabajamos por encima para que la mousse no se nos quede fría. Pensad que nuestra nata está a 8-9 grados. Si le incorporamos a un producto que está por debajo de 34, enseguida nos bajará por debajo de 28, con lo cual tendremos una mousse demasiado dura. Entonces, amigos, recordad siempre por encima de 35 grados. Ya tenemos nuestra nata montada al 160% de su capacidad. Si os fijáis, nuestra nata no cae. Primero vertemos 1/3 del volumen total. Mezclamos siempre para igualar temperatura y textura. Mezclamos bien y por fin vertemos esta mezcla al total de la nata. Una vez lo tenemos, mezclamos toda la masa. Bueno amigos, pues hasta aquí llegamos con nuestro paso de las mousses. Espero os haya gustado. Cualquier duda o pregunta, no dudéis en escribirnos en nuestro canal de YouTube. No lo olvidéis, nuestro programa Paso a Paso con Javier Guillén. Muchas gracias.